Las mesas cromadas del resto de Nébula brillaban bajo la luz artificial de las estrellas que se filtraba a través del techo de aluminio transparente, ofreciendo a los comensales una vista espectacular de la nebulosa cabeza de caballo mientras comían. El restaurante de la estación espacial flotaba en la encrucijada de tres importantes rutas marítimas, lo que lo convertía en una parada popular para viajeros de todas las especies. El vapor silbaba desde los procesos atmosféricos de la cocina, mezclando los aromas de 47 mundos diferentes en algo que de alguna manera funcionaba, al menos según los inspectores de salud de la Comisión Galáctica de Seguridad Alimentaria. La anciana matriarca graxiana Thesalonia Wind Whisper estaba sentada encorvada en su cabina. Sus 4 delicadas manos temblaban mientras se cernían sobre una pila de documentos holográficos que brillaban con sellos legales de 3 sistemas estelares diferentes. Sus escamas iridiscentes, que en su juventud habían sido de un color púrpura vibrante, con la edad se habían desvanecido hasta convertirse en un lavanda polvoriento. Sus 6 ojos, dispuestos en pares a lo largo de su cráneo alargado, parpadeaban según el patrón que utilizaba su especie cuando estaba profundamente angustiada, aunque pocos no grayanos reconocerían la señal. Simplemente presione su pulgar principal aquí en el escáner biométrico, abuela, y todo se transferirá sin problemas, dijo la criatura frente a ella. Se hacía llamar señor Kelborean Slickwater, aunque ese definitivamente no era el nombre que figuraba en su certificado de nacimiento, suponiendo que tuviera uno. Él era Sapirion, una especie conocida por sus habilidades para cambiar de forma, aunque había elegido presentarse como algo parecido a un ejecutivo de negocios confiable en la actualidad. Su traje cromado reflejaba las luces del restaurante y su sonrisa revelaba 3 filas de dientes que había despuntado cuidadosamente para que parecieran menos amenazantes. Su propiedad familiar en Graxia Prime, sus derechos mineros en el cinturón de asteroides, incluso su asiento en el Consejo de Ancianos, todo está seguro y protegido bajo el cuidado de mi empresa de gestión. Las cuerdas vocales secundarias de Thesalonia vibraron, produciendo un zumbido subsónico que la mayoría de las especies no podían oír. Era el equivalente grayano de un gemido. Mi nieto Kijix dijo que se ocuparía de estos asuntos cuando regresara de su expedición comercial. Pero ese es precisamente el problema, ¿no? Kelborian se inclinó hacia adelante. Su colonia sintética abrumaba los sensibles órganos alfabéticos del anciano alienígena. Los piratas del vacío han estado atacando buques mercantes en ese sector. Terrible negocio. ¿Quién sabe cuándo o si el joven Kills regresará? Estos documentos deben presentarse en el registro galáctico dentro de la siguiente rotación o perderá todo por incautación burocrática. Estatuto Estándar 779.44. A su alrededor, el restaurante bullía con su habitual multitud a la hora del almuerzo. Una familia de turistas rieles tomó fotografías con sus biocámaras, con los tentáculos de sus hijos pegajosos con helado sintetizado. 2 transportadores de carga del borde exterior discutían sobre las especificaciones del hiperimpulsor mientras tomaban tazas de café andromedano que brillaban ligeramente en azul. La vieja gramola de la esquina, una auténtica antigüedad de la Tierra del siglo XXII, reproducía algo que podría haber sido jazz si el jazz hubiera sido inventado por formas de vida basadas en silicio. Las manos principales de Tesalónica se movieron hacia el escáner y luego se retiraron. Algo no estaba bien. Había vivido 3 guerras, criado 7 nidadas de huevos y servido 40 ciclos en el consejo. Sus instintos, perfeccionados durante 2 siglos de vida, gritaban peligro. La forma en que los ojos de Calvarian no coincidían bien, una señal de implantes neuronales, comúnmente utilizados por estafadores para proyectar lecturas emocionales falsas. El ligero brillo alrededor de sus bordes donde su cambio de forma no podía mantener una forma perfecta. Los documentos en sí, que parecían cambiar su texto cuando ella no los miraba directamente. Necesito leerlos una vez más, dijo ella mientras su traductor crujía por el tiempo. No hay tiempo, abuela, insistió Kelborean, y su voz adquirió un tono tan agudo que podía cortar el titanio. El dronnotario ya está en camino. Una vez que llega y escanea estos documentos sin firmar, eso es todo.
Toma burocrática. Tu familia lo pierde todo. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en Galactic News Network, un segmento sobre señales de socorro silenciosas utilizadas por varias especies. Los militares humanos habían desarrollado uno que podía ser realizado por cualquier especie con al menos 3 dedos. Levantó 3 de sus dedos primarios, los curvó y luego los volvió a estirar. Para cualquiera que estuviera observando, podría parecer nada más que un viejo problema de artritis de Grayán, pero fue un grito de ayuda que trascendió las especies, un SOS universal que ni siquiera los chips traductores pudieron malinterpretar. En la cabina del otro lado del pasillo, el sargento Marcus Arcase Crensab de los marines coloniales humanos estaba sentado bebiendo su tercera taza de lo que el menú generosamente llamaba café, pero que sabía más a refrigerante de reactor mezclado con arrepentimiento. Había estado viajando durante 3 ciclos estándar, haciendo autostop para regresar a la Tierra después de su gira por la frontera. Su uniforme azul estaba arrugado por haber dormido en las bodegas de carga, y su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. A su lado, de pie y en posición de firmes, a pesar de que le habían dicho 17 veces que se relajara, estaba su compañero, la unidad de droides de asalto militar X-99, aunque Marcus simplemente lo llamaba Rex. El droide de protección tenía una armadura de carburo de tungsteno de 2,13 metros y sistemas de armas integrados que actualmente estaban en modo civil según las regulaciones de la estación. Sus sensores ópticos brillaban de un azul pacífico en lugar de su rojo de combate, y sus cañones de plasma estaban guardados de forma segura tras sellos de garantía. Rex había sido dado de baja después de las guerras fronterizas, pero un error burocrático lo había dejado asignado a Marcus, y después de 3 años juntos, ninguno de los dos tenía prisa por corregir el papeleo. Marcus casi pierde la señal. Estaba mirando su café, preguntándose si agregarle más azúcar lo empeoraría o lo haría simplemente diferente y terrible, cuando un movimiento llamó su atención. 3 dedos levantados, curvados y estirados. Su taza de café se congeló a mitad de camino hacia sus labios. 20 años de servicio le habían enseñado a reconocer esa señal en cualquier forma y de cualquier especie. Rex, dijo en voz baja, dejando su taza. Escaneé el Graxion en la cabina 7, solo pasivo. La cabeza del guardián giraba con precisión mecánica. Sus sensores ópticos parpadearon mientras procesaba. Detectan niveles elevados de hormonas del estrés. Los patrones cardiorrespiratorios indican dificultad extrema. El individuo secundario exhibe lecturas anómalas consistentes con implantes neuronales y tecnología de cambio de forma. Probabilidad de actividad delictiva 87,3%. La anciana está en problemas, murmuró Marcus. Se puso de pie, con las articulaciones crujiendo por tantas caídas en combate en su juventud. Vamos, hombre de hojalata. Es hora de jugar al héroe. Sargento, debo recordarle que los protocolos de seguridad de la estación prohíben la intervención en asuntos civiles sin la debida autorización de Rex. ¿Qué es el protocolo 17? El droide hizo una pausa y accedió a sus bancos de memoria. Brindar asistencia a cualquier ciudadano de especies aliadas en peligro inminente. Y las Graxiones son especies aliadas, ¿no? Afirmativo. Se unieron a la coalición en Stardate. Entonces cállate y sígueme. Marcus se acercó a la cabina 7, con sus botas resonando contra el suelo pulido con precisión militar. Las conversaciones a su alrededor comenzaron a acallarse cuando los comensales notaron que el marine y su droide de guardia se acercaban. Incluso apagado, Rex era una imagen imponente. Sus pasos hacían vibrar ligeramente las placas del suelo. Buenas tardes, señora, dijo Marcus, con la voz tranquila y autoritaria que emanaba de comandar soldados en combate. ¿Todo bien por aquí? La figura de Calvarian parpadeó levemente. Su imagen perfecta de ejecutivo vaciló. Todo está perfectamente bien, sargento. Es solo una transacción comercial. No es asunto del ejército. Intentó hacer un gesto de desdén, pero por un momento su mano pareció tener demasiados dedos antes de que lo corrigiera.
Marco lo ignoró y se concentró en Tesalonia. Señora, ¿se encuentra usted en algún apuro? Los 6 ojos del anciano Graxian se movían entre Marcus y Calvarian. Sus manos principales repitieron la señal más deliberadamente esta vez. 3 dedos levantados, curvados y estirados. Está ansiosa por firmar, dijo Calvarian rápidamente, mientras su modulador de voz se saltaba ligeramente. No lo eres. ¿Abuela? Dile al simpático Marine que todo está bien para que pueda volver a tomar su café. Rex dio un paso adelante y sus sensores ópticos cambiaron de azul a ámbar, lo que indica un estado de alerta elevado. Un gruñido mecánico bajo emanó de sus procesos vocales. Un sonido diseñado por psicólogos militares para desencadenar respuestas de miedo primario en formas de vida orgánicas. Varios comensales cercanos pidieron rápidamente sus cuentas. Marcus se inclinó sobre la mesa, con sus manos marcadas y planas contra la superficie cromada. Algo curioso sobre los Graxians, señor Slickwater. Cuando están estresados, emiten feromonas que la mayoría de las especies no pueden detectar. Pero mi droide aquí tiene sentidos químicos que pueden detectar una molécula de metano en la atmósfera de un gigante gaseoso. Y ahora mismo me está diciendo que esta señora está muerta de miedo. Eso es absurdo, protestó Calvario. Pero el sudor comenzaba a acumularse en su frente o en lo que pasaba por su frente en su forma actual. No tienes ninguna autoridad aquí, esta es una estación civil. Rex, dijo Marcus con calma, ejecuta un escaneo de validación en esos documentos. Los sensores del Barroid de adulto recorrieron los papeles holográficos. Los documentos contienen 17 instancias de códigos de autenticación falsificados. El escáner biométrico ha sido modificado con un software de anulación ilegal, detectando rastros de compuestos de borrado de memoria en las partículas atmosféricas alrededor del espacio respirable del sujeto. Este individuo está intentando cometer abusos y fraudes contra personas mayores en 3 sistemas estelares simultáneamente. El restaurante ahora estaba completamente en silencio. Incluso el jazz de la gramola parecía hacer una pausa entre las notas. La figura de Calvarian comenzó a desestabilizarse y su traje cromado se onduló como mercurio líquido. No puedes probar nada. Esos escaneos no son admisibles en el código de seguridad de la estación 1212, anunció Rex, con su voz resonando por los altavoces del restaurante después de hackear su sistema. Cualquier ciudadano puede realizar una detención legal al presenciar un delito grave en curso. El fraude contra un ciudadano mayor de una especie aliada conlleva una sentencia obligatoria de 15 ciclos en un asteroide prisión. Calvarian escapó. Su forma se transformó en algo con demasiadas piernas mientras intentaba escabullirse hacia la salida. Dio exactamente 3 pasos antes de que la mano de Rex saliera disparada más rápido de lo que la mayoría de los ojos orgánicos podían seguir. Los dedos del droide de guerra se cerraron alrededor de lo que podría haber sido el cuello de Kelborean o posiblemente su tórax. Era difícil saberlo con cambiaformas. Intentando huir de la detención, comentó Rex con amabilidad. ¿Cargo adicional? Son otros 5 ciclos. Su agarre se apretó ligeramente. ¿Te gustaría intentar resistirte al arresto? No he tenido una buena excusa para usar los protocolos de combate en 6 meses. No. Calvarian chilló. Su forma se solidificó de nuevo en algo vagamente humanoide. Me rindo. Me rindo. Las fuerzas de seguridad de la estación llegaron 7 minutos después. Su tiempo de respuesta algo vergonzoso, dado que Rex ya había sometido al criminal, catalogado las pruebas y presentado el informe del incidente por triplicado. El jefe de seguridad, un Altarion armado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, detuvo a Selborian mientras murmuraba sobre los marines que los hacían quedar mal. Las escamas de Tesalonia brillaron de alivio, adquiriendo un tono púrpura más saludable. Gracias, susurró, y su traductor transmitió una profunda gratitud que trascendía las palabras. Casi lo pierdo todo. El legado de mi familia. Nuestras tierras ancestrales. 7 generaciones de recuerdos. Marcus se sentó frente a ella y su expresión se suavizó.
Hiciste lo valiente, mamá. Esa señal te salvó. No todos habrían tenido la presencia de ánimo para pedir ayuda. Lo vi en las noticias, admitió, mientras sus manos secundarias zumbaban nerviosamente. Después del incidente de Maisian, cuando rescataron a esos niños humanos, nunca pensé que lo necesitaría. Pero había algo en esa criatura, la forma en que se abalanzó sobre mí, la forma en que sabía tanto sobre los problemas de mi familia. Rex estaba de guardia junto a la cabina, con sus sentidos continuamente escaneando en busca de amenazas adicionales. Matriarca Graxiana, ¿puedo sugerirte que te comuniques con tu institución financiera de inmediato? Es posible que haya intentos adicionales de acceder a sus cuentas. Mi nieto, dijo de repente Tesalónica abriendo mucho los ojos. Él no sabe nada de esto. Ese monstruo dijo que podría estar muerto, capturado por piratas. Marcus sacó su dispositivo de comunicación, una unidad militar que podía atravesar interferencias que detendrían por completo las transmisiones civiles. ¿En qué barco está? El Stellar Wanderer, un buque mercante registrado en la estación próxima. Marcus escribió rápidamente, accediendo a bases de datos militares a través de sus códigos de autorización que definitivamente ya deberían haber sido revocados. Stella Wanderer reportó la baliza de navegación 77 Alpha hace 6 horas. Están retrasados por problemas en el motor, pero están a salvo. No hay actividad pirata en ese sector desde hace 3 meses. Los 6 ojos de Tesalonia filtraron lágrimas de alivio, un fluido viscoso y púrpura que habría alarmado a cualquiera que no estuviera familiarizado con la biología graxiana. Él mintió sobre todo. Eso es lo que hacen, dijo Marcus suavemente. Investigan sus objetivos, descubren lo que más les asusta y luego lo utilizan. Tu nieto está en peligro, la presión del tiempo, la jerga legal, todo está diseñado para impedirte pensar con claridad. La noticia del incidente se extendió por el restaurante como un reguero de pólvora a través de una atmósfera rica en oxígeno. La familia Rielian envió un plato de sus pasteles tradicionales de celebración, que parecían inquietantemente arañas fritas, pero tenían un sabor sorprendentemente bueno. Los transportistas de carga le compraron a Marcus una taza de café recién hecho, del bueno que guardaban detrás del mostrador para los clientes habituales. Incluso el cocinero, un vagabundo simpático que se comunicaba principalmente con gruñidos y arrojando cubiertos, envió una comida gratis a Tesalonia. El dron de noticias de la estación llegó 20 minutos después, sobrevolando molestamente cerca, mientras su reportero, una conciencia sintética alojada en una esfera flotante, los bombardeaba con preguntas. Aquí Noticias Nexus en el reposo de la nebulosa, donde la rapidez mental de un anciano graxiano y la vigilancia de un marine acaban de evitar lo que podría haber sido el mayor caso de fraude de ancianos en la historia de este sector, anunció la esfera a su audiencia. Tesia susurro del viento, ¿puedes decirnos qué te hizo sospechar? Tesalonia, todavía temblorosa pero recuperando la voz, miró directamente al conjunto de cámaras del dron. 2 siglos de experiencia. Cuando alguien te acosa, cuando se aprovecha de tus miedos, cuando no te deja pensar, es cuando más cuidado debes tener. Recordé la señal humana de auxilio, y estas almas valientes respondieron, Sargento Crená, ¿qué le hizo intervenir? Marcus se removió incómodo. 20 años de servicio le habían enseñado a evitar a los periodistas como si estuvieran armados con algo peor que rifles de plasma. Simplemente hice lo que cualquiera haría o debería hacer. Vi a alguien en apuros y ayudé. Eso es lo que significa el uniforme, incluso fuera de servicio. ¿Y tú? Unidad de droides de asalto militar X-99, tus sensores fueron cruciales para detectar el fraude. ¿Algún comentario? Los sensores ópticos de Rex se enfocaron en el dron. Estoy programado para proteger y servir. La especie específica es irrelevante. La evaluación y neutralización de amenazas es mi función principal. Ya sea que esa amenaza lleve armas o documentos fraudulentos, la esfera se balanceó con entusiasmo. Ahí lo tienen, amigos. Un recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas,
desde alienígenas ancianos lo suficientemente valientes como para pedir ayuda hasta marines fuera de servicio que aún responden a la llamada. Estas son las noticias de Nexus, recordándote que te mantengas alerta y cuides de tus semejantes. Mientras el dron se alejaba zumbando para irritar a alguien más, el nieto de Tesalonia llamó a través del comunicador de Marcus. La imagen del joven Graxiano cobró vida sobre la mesa. Sus escamas de un púrpura vibrante que coincidían con la juventud de su abuela. Abuela, acabo de ver las noticias. Alimento. ¿Estás herido? Cambio de rumbo inmediatamente. Puedo llegar en 7 horas si aprieto los motores. No, querido, la tranquilizó Tesalonia, con la voz más fuerte ahora. Estoy a salvo. Estos seres bondadosos me ayudaron. Termina tu ruta comercial. Estaré bien. Pero los documentos, la herencia, todo a salvo, intervino Marcus. Tu abuela es más dura que cualquier estafador. Lo tiene todo bajo control. Los 6 ojos de Kijix se centraron en Marcus, luego en Rex. Gracias a ambos. No sé cómo pagar. No es necesario pagar, dijo Marcus con firmeza. Solo asegúrate de que alguien esté pendiente de tu abuela regularmente. Estos estafadores se enfocan en los aislados. Después de terminar la llamada, Tesalonia insistió en cubrir la comida de Marcus, aunque él protestó. Llegaron a un acuerdo dejándola pagar el café, que ella insistió era lo mínimo que podía hacer por alguien que había salvado todo el legado de su familia. Mientras la gente del almuerzo disminuía y el ciclo de luz artificial comenzaba a cambiar hacia el anochecer, Marcus se encontró sentado con Tesalonia, escuchando sus historias de Graia Prime antes de la terraformación, cuando su especie aún vivía en las grandes ciudades arbóreas que rozaban las nubes. Rex montaba guardia pacientemente, interviniendo ocasionalmente con datos históricos de su base de datos que hacían reír a Tesalonia. Un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. Ya sabes, dijo que con el tiempo esa señal que crearon los humanos se está extendiendo por la galaxia. Todas las especies la están aprendiendo. Se está convirtiendo en algo universal, algo que trasciende nuestras diferencias. Marcus asintió, bebiendo su 5ª taza de café, que de alguna manera había mejorado. O tal vez sus estándares simplemente habían bajado. A veces las cosas más pequeñas hacen la mayor diferencia. Una señal con la mano, un momento de atención, elegir ayudar en lugar de pasar de largo. Tu droide es notablemente sofisticado, observó Tesalonia, mientras observaba a Rex escanear a un individuo sospechoso que resultó estar simplemente buscando el baño. La mayoría de las unidades de guerra que he visto son puramente funcionales. Rex es especial, asintió Marcus. Tiene protocolos de aprendizaje adaptativos. Después de 3 años juntos, ha cogido cierta personalidad, ¿no? Eres un cubo de tornillos. Negativo, respondió Rex. Simplemente estoy operando dentro de los parámetros óptimos para la interacción entre humanos y droides según lo establecido por las pautas psiquiátricas militares. Hizo una pausa. Sin embargo, he observado que los humanos responden más favorablemente cuando incorporo lo que perciben como peculiaridades de personalidad en mis patrones de comportamiento. Esa es la personalidad Rex negativa. Se trata de una adaptación conductual estratégica para mejorar la cohesión de la unidad. Tesalónica se rió de nuevo. Ustedes dos me recuerdan a mi tercer marido y su mascota, la bestia espinosa. Discutían constantemente, pero habrían muerto el uno por el otro. La tarde artificial de la estación estaba comenzando. Las luces del techo se atenuaban para simular una puesta de sol que nunca llegaría en el vacío del espacio. El letrero de neón del restaurante cobró vida, proyectando sombras rosas y azules sobre los accesorios cromados. Tesalonia finalmente se levantó para irse, su movimiento ahora más firme, sus escamas brillando con renovada vitalidad. ¿Estarás seguro al llegar a casa? Marcus preguntó. Mi edificio tiene una seguridad excelente y ahora que sea que prestar atención, no me volverán a engañar. Tocó el hombro de Marcus con una de sus manos principales,
un gesto de profundo respeto en la cultura graya. Me has recordado que todavía hay bondad en la galaxia, sargento, incluso en estos tiempos oscuros entre las estrellas. Al salir, con una figura elegante a pesar de su edad, la dueña del restaurante se acercó a la mesa de Marcus. El dueño era un Bitlejuian, de 7 toneladas de alto, con piel que cambiaba de color según el estado de ánimo, actualmente de un agradable tono naranja. No le cobraremos nada a usted ni a su droide, sargento, nunca. Marcus empezó a protestar, pero el dueño levantó una mano que tenía demasiados dedos para ser humana. A mi madre la estafaron hace 3 ciclos. Lo perdí todo, nadie la ayudó. Lo que hiciste hoy importa. Además, señaló el restaurante, ahora abarrotado, mientras se corría la voz y los clientes curiosos entraban en masa. Me han dado la mejor publicidad que podía pedir. El descanso de la nebulosa, donde comen los héroes, suena bien. Rex ladeó la cabeza. Técnicamente, no como. Consumo células de energía, que se describe con mayor precisión como Rex, interrumpió Marcus. Solo di gracias. Gracias, dijo el droide obedientemente. La historia podría haber terminado ahí. Un buen final para un drama a la hora del almuerzo, pero la galaxia, como Marcus había aprendido durante 20 años de servicio, rara vez ofrecía finales agradables. 3 días después, mientras Marcus esperaba el transporte en el centro principal de la estación, las alarmas comenzaron a sonar. Los monitores de seguridad se iluminaron con advertencias sobre la fuga de un prisionero. El Calvario Aguas Resbaladizas se había librado de sus ataduras. Sus habilidades de cambio de forma aparentemente eran más avanzadas de lo que los protocolos de contención estándar podían manejar. Todos los civiles a las zonas seguras, anunció la voz automatizada de la estación con la clase de calma forzada que significaba que las cosas definitivamente no estaban tranquilas. Seguridad. Equipos de los niveles 7 al 12. Marcus era técnicamente un civil ahora, al menos hasta que regresara a la Tierra para su siguiente misión. Podría haber encontrado una zona segura y esperar a que la seguridad de la estación se encargara. Debería haberlo hecho, en realidad. Rex, dijo en cambio, ¿recoges algo? Los sensores del droide de protección recorrieron la zona, detectando una señal de calor anómala en el conducto de ventilación 77 Alpha, un patrón consistente con Sepirion en locomoción rápida. Regresa al restaurante. Marcus se dio cuenta de que iba tras Tesalonia. Corrieron por los pasillos de la estación. Las fuertes pisadas de Rex hacían resonar las placas de la cubierta como campanas. Otros peatones se apartaron de su camino, algunos gritando al ver a un droide de guerra corriendo a toda velocidad. Llegaron al restaurante justo cuando Kelborean emergía de una escotilla de mantenimiento, su cuerpo convertido en una masa retorcida de tentáculos y furia. Esa vieja bolsa de escamas me costó todo, gritó, con la voz distorsionada por sus múltiples cuerdas vocales. 15 ciclos en marcha. Un asteroide prisión. Mi reputación está arruinada. Se abalanzó hacia la cabina donde Tesalonia estaba sentada con su nieto, quien había llegado temprano tras llevar los motores de su nave al límite. Pero Rex fue más rápido. Sus protocolos de combate finalmente se activaron. La mano del droide de guerra se reconfiguró en un generador de campo de contención, envolviendo a Selborean en una esfera de energía crepitante. Amenaza neutralizada, anunció Rex de nuevo. Esta vez, la seguridad de la estación utilizó los protocolos de contención máximos, incluyendo un campo de estasis que mantendría a Calvarian encerrado en su forma actual. Mientras se lo llevaban, las últimas palabras del cambiaformas fueron una retahíla de maldiciones en 17 idiomas diferentes, de los cuales solo 3 los traductores universales traducirían. Tesalonia estaba conmocionada, pero ilesa, su nieto Kijix la sostenía protectoramente. El joven Graxiano miró a Marcus con algo parecido al asombro. La salvaste 2 veces. Rex hizo la mayor parte del trabajo. Marcus desvió la mirada. Solo le señalo la dirección correcta. Negativo, intervino Rex.
Sargento, la evaluación táctica y la toma de decisiones de Krensav fueron cruciales para ambas intervenciones. Soy solo una herramienta. Tú eres más que eso, Rex. Y lo sabes. No sé nada. Proceso datos y saco conclusiones basándome en matrices de probabilidad. Y Rex, ¿qué dijimos de la personalidad? El droide hizo una pausa. Esa adaptación estratégica del comportamiento para mejorar la cohesión de la unidad es aceptable. Casi. Kill transfirió una cantidad sustancial de créditos a la cuenta de Marcus a pesar de sus protestas, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer. Tesalonia le hizo prometer que la visitaría si alguna vez llegaba a Graia Prime, ofreciéndole una invitación permanente a la finca de su familia. La historia se extendió más allá de la estación. Fue captada por la red de noticias galáctica y transmitida por el espacio humano y aliado. El video del primer incidente, capturado por las cámaras de seguridad del Dainer, se viralizó en las redes de datos. El reclutamiento militar en la Tierra experimentó un aumento del 15%, que los altos mandos atribuyeron a lo que llamaron el efecto Krensav, para gran horror de Marcus al descubrirlo. Pero el impacto real fue menor y más personal. En las semanas siguientes, a continuación, llegaron informes de toda la galaxia sobre incidentes similares en los que se había utilizado y reconocido la señal silenciosa de SOS. Un joven alariano fue salvado de un secuestro en la estación Sigma. Un anciano rieliano fue protegido de un tratamiento médico fraudulento en un mundo colonial. Un niño humano fue rescatado de traficantes en el borde exterior. La señal, por simple que fuera, se había convertido en un puente entre especies, un lenguaje universal de ayuda y esperanza. Marcus finalmente regresó a la Tierra, donde fue ascendido de inmediato y recibió una condecoración que no deseaba por un incidente que, según él, no fue heroico. Rex le fue asignado oficialmente de forma permanente. El papeleo finalmente se corrigió para reflejar lo que había sido la realidad durante 3 años. Se les asignó una nueva asignación: entrenar a equipos de respuesta a emergencias interespecies, enseñar la señal y la importancia de cuidarse mutuamente en la vasta oscuridad entre las estrellas. 6 meses después, Marcus recibió un paquete de Graia Prime. Dentro había un dispositivo de almacenamiento de datos cristalino que contenía cientos de mensajes de seres de toda la galaxia que habían recibido ayuda porque alguien reconoció la señal. Pero, más personalmente, había una imagen vacía de Tesalonia rodeada de su extensa familia en la celebración de su bicentenario. Sus escamas, de un púrpura vibrante de alegría, la acompañaban con un mensaje simple. Me recordaste que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Le recordaste a la galaxia que los héroes no siempre llevan capa ni armas. A veces simplemente prestan atención y deciden preocuparse. Gracias por responder a mi señal. Marcus mantuvo la imagen en su escritorio, un recordatorio de que a veces las mayores batallas no se libraban con rifles de plasma y droides de guerra, sino con compasión y vigilancia. Rex, a pesar de insistir en que no tenía reacciones emocionales, solía pausar sus procesos para observar la imagen, con sus sentidos ópticos fijos en la feliz escena familiar. «Sabes», dijo Marcus un día, al ver a Rex en uno de esos momentos. «Para ser un droide sin emociones, pareces estar interesado en esa foto». «Estoy analizando los patrones cromáticos de las escamas graxianas en varios estados emocionales», respondió Rex. «Podría ser útil en futuras evaluaciones de amenazas». «Claro, amigo. Eso es definitivamente lo que estás haciendo». «Afirmativo. Rex». «Sí, sargento. Lo hiciste bien allá en el restaurante». Los sensores ópticos del droide de guardia parpadearon. Lo que Marcus había aprendido era su versión de la sorpresa. «Actué dentro de parámetros aceptables. Salvaste vidas. Esa es mi función». «No», Marcus corrigió. «Tu función es eliminar amenazas. Elegiste proteger. Hay una diferencia». Rex procesó esto durante varios segundos. Una eternidad en el tiempo de los droides.
Tal vez mis protocolos de aprendizaje adaptativo han evolucionado más allá de sus parámetros iniciales. Tal vez sí. Permanecieron en un cómodo silencio. El viejo soldado y la máquina de guerra que de alguna manera se había convertido en algo más que la suma de sus circuitos, mirando la imagen de una familia salvada por una simple señal y la decisión de ayudar. La galaxia era vasta, fría y a menudo cruel. Las especies luchaban, los piratas asaltaban y los estafadores se aprovechaban de los vulnerables. Pero en un restaurante cromado que flotaba en el vacío, un anciano alienígena había levantado 3 dedos en un silencioso grito de ayuda, y alguien había respondido. Esa respuesta se había extendido como olas en el océano cósmico, tocando vidas a través de las estrellas. La señal se extendió, enseñó, en las escuelas, se demostraba en las noticias, se practicaba en familias. Se convirtió en un recordatorio de que en la oscuridad entre mundos, siempre había quienes observaban, dispuestos a ayudar. Trascendió especies, culturas e idiomas, convirtiéndose en algo puramente humano, o quizás algo mejor que lo humano, algo que pertenecía a todos los seres sintientes que eligieron la compasión en lugar de la indiferencia. Al final, Tesalonia tenía razón. Las cosas más pequeñas marcaban la mayor diferencia. Una señal con la mano, un momento de atención, la decisión de ayudar en lugar de pasar de largo. No eran solo actos de heroísmo. Eran los hilos que tejían el tejido de la civilización a través del frío y vasto espacio. Y en un universo donde la entropía siempre aumentaba y las estrellas finalmente morían, estos pequeños actos de orden y bondad brillaban como novi, breves pero brillantes, iluminando el camino para que otros los siguieran. Años después, cuando Marcus tuviera canas en la barba y la armadura de Rex mostrara las cicatrices de una docena más de intervenciones, aún contarían la historia del restaurante en el descanso de la nébula. No como un relato de poderío militar, o la eficiencia de los droides, sino como un recordatorio de que todos, independientemente de su especie, edad o capacidad, tenían el poder de pedir ayuda y la responsabilidad de responder cuando otros hacían lo mismo. El Consejo Galáctico finalmente adoptó la señal como el gesto de socorro universal oficial, codificándola como ley en todos los sistemas miembros. Pero las leyes no obligaban a las personas a ayudarse entre sí. Eso provenía de algo más profundo, algo que no se podía programar ni legislar. Provenía de la decisión de ver a los demás no como extraños o alienígenas, sino como compañeros de viaje en la oscuridad cósmica, todos tratando de encontrar el camino a casa. Tesalonia vivió otros 40 ciclos, convirtiéndose en defensora de los derechos de los ancianos en toda la galaxia. A menudo comenzaba sus discursos con las mismas palabras. Una vez me senté en un restaurante, asustado y solo, y levanté 3 dedos. Un humano y su droide me vieron, realmente me vieron, y decidieron ayudar. Esa decisión salvó no solo mi riqueza o mis propiedades, sino también mi fe en la bondad que existe entre las estrellas. Marcus veía estos discursos a veces, con Rex a su lado, y sentía algo que no podía identificar. Orgullo quizás, o tal vez solo satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero más profundo que eso era la certeza de haber formado parte de algo importante, algo que importaba en un universo donde a menudo era difícil encontrar el sentido. Oye, Rex, decía Marcus en esos momentos. Sí, sargento, lo hicimos bien. Afirmativo, sargento. Lo hicimos bien. Y en el vasto y frío universo donde las civilizaciones surgían y caían como olas en un océano infinito, eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.